Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, válido entre el 9 y el 16 de enero de 2021. ¿Qué año hemos comenzado? ¿Qué cantidad de información, ¿no? Para enero, que es siempre el periodo en el que todo está bastante más tranquilo. No es este el caso, mucha información en la Argentina, en el resto del mundo. Coronavirus, la situación en los Estados Unidos, en Europa. Hay mucho para conversar durante más o menos 60 minutos, un poco menos, un poco más, según las versiones. En un rato te cuento en este programa que se llama El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, que es un podcast, es un programa en YouTube, es un poco todo, según de la manera que elijas consumirnos, o seguirnos, o estar en contacto con nosotros. Mi nombre es Nicolás Celebi y ya empezamos, si te parece. Primer bloque del programa, te recuerdo que nos encontrás en elredondel.wordpress.com. Esa es nuestra base de operaciones, nuestra dirección central, toda la data del programa, la versión desde el canal de YouTube, el audio, el programa para descargar, absolutamente todo está en elredondel.wordpress.com. En un rato te voy a estar contando más data sobre cómo sintonizarnos, escucharnos o descargarnos. Vamos a comenzar con algunos de los temas de esta semana. Por supuesto, lo que tiene que ver, y tiene mucho que ver, con coronavirus en la Argentina. Finalmente, como veníamos diciendo desde hace un rato largo, nada muy novedoso, los casos empezaron a aumentar. Acá en el Redondel, bueno, siempre terminamos haciendo como una especie de repaso, ¿no? de algunos temas. No queremos, o al menos no es mi intención, repetir lo que semana tras semana venimos planteando, aunque siempre un poco aparece. Claramente siempre llegamos a los mismos puntos, ¿no? La situación de la pandemia es impredecible. En ningún país sabemos muy bien, ningún país sabe muy bien qué hacer. Todos están experimentando, la situación es realmente muy grave, de eso no hay ninguna duda. Justamente hoy vamos a hablar bastante esto de conspiranoicos, negacionistas. No vamos a negar ni la pandemia, ni el virus, ni la gravedad del hecho, y cómo cada país intenta resolverlo de la mejor manera que puede, o según los gobiernos que puedan ir teniendo, la situación económica, ¿no? Pero acá lo venimos planteando: abrir y cerrar, cierres segmentados, por totales, parciales, según la gravedad, el número de enfermos, cómo se contagie. Es muy extraño, no ocurre igual el movimiento de la pandemia en Europa, en América Latina, en Asia. No sabemos cuáles son los motivos, pero sí sabemos que, por ejemplo, acá en la Argentina en el verano no bajaron tanto los casos como bajaron en Europa, o incluso en Nueva York, en algunas partes de Estados Unidos, y hoy nos encontramos con números que son graves, son como muy parecidos a los que teníamos en el momento en el que estábamos casi llegando al pico, y todavía no estamos con los fríos que harían que todo esto se pueda complicar bastante más. El gobierno tomó una decisión, creo yo, bastante interesante, que incluso políticamente sorprendente, que fue algo así como: bueno, la policía es de ustedes, los controles son de ustedes, los que gobiernan son ustedes, háganse cargo. Nosotros les damos desde el gobierno nacional una serie de criterios que les plantean en qué momento ustedes deberían cerrar, pero hagan lo que quieran. Pasando un poco en limpio, esto es lo que ocurrió en las últimas horas, ¿no? Se esperaba que el gobierno de Alberto Fernández, a través de algún decreto, dijera: bueno, hay cierres nocturnos, hay horarios, hay toque de queda, hay multas. Sin embargo, de alguna manera es una forma de pasar en limpio que hay un gobierno federal, nacional, pero luego hay gobernadores, jefes de gobierno, intendentes, que cada uno sabe sus particularidades, hasta dónde quiere tirar de su soga, o puede, o tiene margen, y qué decisiones políticas quiere tomar. Así que creo que es un cambio en la actitud. Fue bastante sorprendente la conferencia de prensa, porque se esperaba
que Santiago Cafiero, los funcionarios dijeran, bueno, vamos a resolver esto y esto es lo que va a ocurrir, y sin embargo el decreto firmado no dice qué va a ocurrir, dice cada gobernador elige lo que quiere, si quiere tener un horario lo tendrá en función de las características de su localidad o de su provincia, negociará y irá tomando decisiones, tiene un parámetro para elegir, según el número de enfermos por 100.000 habitantes hay que tomar medidas restrictivas, pero ¿cuáles son? Bueno, las tiene que decidir cada gobernador. Entonces, pase lo que pase, de alguna manera, creo yo, desde lo político al menos, ya la culpa no es ni para bien ni para mal, con todo lo que tiene esto de lectura, no es ni para bien ni para mal culpa de Alberto Fernández. Si Axel Kicillof cierra o no cierra, si Schiaretti en Córdoba, si Rodríguez Larreta, si abren o no, si ponen el transporte para esenciales o no. Bueno, ¿qué pasará acá? Es otra modalidad bastante distinta a la que vimos el año pasado, ¿sí? Que me parece, ¿no? No sé cómo lo ves vos del otro lado. El año pasado el gobierno nacional, el federal, dijo al principio de la cuarentena nos hacemos cargo, vamos con una cuarentena estricta, todo el país, todo igual, independientemente de Buenos Aires o un pequeño pueblo que no tiene ningún caso, todo el mundo hace lo mismo. Y ahora la política parece que es otra. Desde las consecuencias políticas para el gobierno nacional y también me parece, creo yo, es una inferencia, que es una manera que tiene el gobierno de Alberto Fernández de decirle a todos los gobernadores, intendentes, bueno, háganse cargo. No me pongan a mí en la toma de la decisión, yo los habilito. Están habilitados, tienen parámetros sanitarios para tomar decisiones, pero si quieren poner multas, no quieren restringir, quieren dejar que la gente circule, no quieren dejar. Tomen ustedes la decisión, si se les satura el sistema es un problema de ustedes, si no, perfecto, es un problema de cada uno. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si este cambio, que es un poco mi inferencia, y un poco el análisis de lo que en estos días hemos visto, bueno, logra de alguna manera que bajen los casos. Si tenemos que volver a algunas ideas que retomábamos acá en el programa, en general vamos a decir lo mismo que hemos dicho, no sé, en septiembre. Llegaron las vacaciones, perfecto, buenísimo que la gente trabaje, que haya actividad, pero no se pensaron esencialmente protocolos, hay que reconocerlo. Vemos las imágenes de las playas, de los balnearios en el interior, y la verdad no es que los municipios, a las provincias dijeron, bueno, definimos que va a haber un cordón policial durante ciertas horas, o vamos a poner una estructura para controlar las entradas. La verdad no pasó nada, la gente no se pensó nada específicamente. La gente va a la playa y la playa es de acceso público, los balnearios en todo el resto del país son de acceso público y hay mucha gente que circula, por ende la gente se amontona, especialmente lo que venimos hablando hace rato, la gente joven porque no le preocupa mucho, porque no tiene miedo ni de enfermarse ni de enfermar a otros, es otro análisis interesante, porque está cansada, la gente grande también, porque se instaló una idea de que esto ya había pasado, que acá también lo planteamos en el programa, cuando se pasó del ASPO al DISPO, con las manifestaciones, el velorio de Diego Maradona, una serie de hechos que fueron transmitiendo esta idea de que, bueno, ya está. Bueno, ahora se puede otra vez reunirse en casas, la gente puede estar en restaurantes en lugares cerrados. O sea, hubo una idea medianamente instalada sobre noviembre, diciembre, de que ya había pasado lo grave y que no tiene tanto que ver con cuánto haya pasado o no, sino con el mensaje que se instaló y la gente se relajó mucho. Claramente, los gobiernos, las autoridades, creo, desde este lado, acá lo hemos dicho, esta idea de, bueno, no hay más protocolos, que las mesas estén todas pegadas, que haya 20 personas cenando, esto se ve en la calle, se ve que no hubo como una idea de, bueno, controlemos, ordenemos, así que, bueno, crecieron los casos. ¿Y qué pasará? No sabemos qué pasará, esperemos que bajen. La situación que vemos afuera es muy grave
y realmente nos preocupa porque el otro día lo dijo el jefe de gabinete, pero si la vocación es que volvamos a tener clases presenciales en las aulas, en jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, en marzo o en febrero, falta muy poco tiempo, claramente lo que se va a necesitar es que la situación sanitaria esté relativamente estable y controlada, si no, no va a ser muy fácil que esto se logre, ¿no? Miremos lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, que finalmente, o en Israel, después lo hablamos, ¿no? Pero hay países que están en el tercer confinamiento, semanas y semanas de cierre total, sin clases, todo lo que ya sabemos que, aunque acá se niegue, haya medios, periodistas, gente en redes que diga que no, pero sí ocurre. Nosotros lo hemos contado con datos, con estadísticas. Sí, la verdad hay cantidad de países en el resto del mundo que han tenido muy pocas clases, o las han abierto y las han vuelto a cerrar, o con experiencias. No ha sido lo fluido que muchas veces algunos medios quieren mostrar, ¿no? Como que nosotros tuvimos una cuarentena eterna y el resto del mundo tuvo una libertad increíble. La verdad, no. Y por otra parte, algunos de esos países que tuvieron quizás sí, tampoco tanto, algo más de movimiento, son países con mayor estructura sanitaria y economía y dinero, porque eso también hay que reconocerlo. Hay países en Europa en los que la gente está en la casa y el Estado le está pagando el 80% del sueldo completo. Bueno, esto claramente los países latinoamericanos pobres a tanto margen no llegan, aunque hayan hecho colaboración, ayuda, un dinero. Pero bueno, el cuadro es realmente complejo. Ojalá, vamos a decir lo mismo, si alguien escucha los programas de noviembre o de diciembre, ojalá alguien esté pensando ahora, en enero, los protocolos de la vuelta a clases, los protocolos para la escuela primaria, jardín, secundaria, cómo hacen los docentes para moverse, los alumnos, los chicos, los padres, los horarios de ingreso y de salida, los lugares en las aulas, en qué condiciones están las escuelas en todo el país para volver. Hay salas, hay lugar donde hay lugar de cobertura médica. ¿Cómo estamos pensando alternativas? ¿Cómo organizar esto? ¿O no lo estamos pensando? Y entonces nos faltan protocolos. Vamos a tener que vivir mucho tiempo con protocolos. Y seguir discutiendo hasta dónde vale la pena cumplir los protocolos en un planeta en el que la gente no le crea el protocolo, no le crea al barbijo, no le crea al cuidado, a lavarse las manos, a la distancia, no puede culturalmente con los protocolos, hay que reconocerlo mucho más en América Latina, ¿no? Nos da, bueno, 1,5 metros, yo sé que hay que tener 1,5 metros, pero no lo tengo porque no puedo mentalmente tenerlo, me pego a la gente y no me doy cuenta. Ni que hablar el sentido o el doble discurso del que hablamos mucho también, que no es solamente acá. Bueno, mantengamos la distancia, pero en el transporte público viajamos todos apretados. Bueno, panorama muy, muy complejo del que venimos hablando hace rato. Ojalá la situación calme un poco, mejore, bajen los casos en las próximas semanas. Si no, en serio, es probable, y en esto coinciden la mayoría de los especialistas, que tengamos que volver a un confinamiento estricto, parecido al que se está aplicando en otras partes del mundo ahora, e incluso con combinaciones. Hay países en los que hay confinamiento estricto durante el día y toque de queda literal. Toque de queda, no el eufemismo de toque sanitario, no, toque de queda, de tal hora a tal hora, nadie en la calle. Si alguien pone un pie en la vereda, multa, y multas carísimas, ¿no? 200 euros, probablemente terminemos en algo por el estilo. Mientras tanto, avanza la vacunación, crecen los discursos en contra de las vacunaciones, no solo acá, en todas partes. Siempre hay que pensar a quiénes beneficiaría mucho que todo esto siga. Esa teoría, acá no creo tan conspiranoica, pero me parece que es un buen planteo, ¿no? Hay mucha gente a la que quizás le convenga que estemos más tiempo enfermos o de mal humor o angustiados y no se solucione el tema. Habría que pensarlo un poco.
Bueno, llega la vacuna, sigue llegando vacuna de Rusia, el acuerdo con la vacuna china, estamos esperando Oxford y AstraZeneca, Pfizer está en veremos, pero en general el sistema de vacunación, el plan de vacunación, muy lentamente en todo el mundo va a ir avanzando y esto se supone que debería darnos un poco más de calma. En estos días el New York Times elogió a Fernando Pollack por su estudio sobre el tema del plasma en la Argentina, el tratamiento con plasma, que es realmente importante. Está también el tema del tratamiento con el suero hiperinmune, el suero equino hiperinmune. Hay mucha investigación dentro de las posibilidades que tenemos aquí en la Argentina, eso es muy bueno. Pero igual, bueno, el tema central son los cuidados. Me guardé un título, vieron que preparo el programa, busco noticias, temas, algunos que me parecen interesantes, y miren cómo los medios, los periodistas confundimos. Una nota firmada en un diario, una periodista bárbara de Foix: los vacunados de coronavirus tienen que seguir con el barbijo, escribe la periodista. Y me pareció interesante, lo guardé el título porque, claro, ¿por qué no deberían seguir con el barbijo? Primero porque tenemos hasta casi 2 meses desde la primera a la segunda dosis y todavía hay un tiempo más hasta que se genera la inmunidad. O sea, nadie que se vacuna ahora, de la gente que se vacunó, ya está. Va a tener que usar el barbijo. ¿Por qué lo aclaran? A mí me parece muy interesante discutir esto de cómo confundimos, ¿no? Los vacunados del coronavirus tienen que seguir con el barbijo. Sí, hace rato que decimos que hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose porque incluso esa persona, y volvemos al principio de marzo del año pasado, una persona que puede no contagiarse porque esté vacunada o puede tener un contagio de la enfermedad muy liviano, puede seguir contagiando. Y eso es lo que pareciera que todavía, aún un año después, la gente no lo entiende. La enfermedad se contagia porque permanece en el aire, en las gotas de la respiración de la gente que habla. Así que hay mucha gente que es asintomática, que no está enferma, no tiene nada y contagia. Y hay mucha gente que va a estar vacunada seguramente, puede ser que incluso el virus llegue a su organismo, no genere enfermedad, no se enferme y sin embargo va a contagiar a otros si el virus está en el organismo. Entonces, está muy aclarado. Sin embargo, volvemos a confundir, se vuelve a confundir y la gente se hace un lío enorme en la cabeza en estos días con mucha de la información que a veces los periodistas damos. No sé si, me imagino que mucha gente no con mala intención, pero en algunos casos sí se hace un lío bastante importante. Por último, antes de terminar este primer bloque que hablamos esencialmente de coronavirus, vamos a hablar en un rato del tema Trump, que es me parece apasionante y lo venimos trabajando acá en el Redondel. Quería hacer alguna mención al caso de Carolina Píparo y el marido en La Plata. Qué historia trágica la de Carolina Píparo, que todos recuerdan, un hecho policial que marcó, personal por supuesto para ella, y como hecho policial, noticioso, periodístico, implicó cambios en la seguridad bancaria, ¿no? Y bueno, luego en su caso personal una carrera política, pero qué historia, ¿no? La de estas horas, cómo a mí me generó un poco la información, la noticia, esta idea de qué terrible las tragedias, o pensar qué terrible las desgracias que a las personas nos pasan en la vida. La de Carolina Píparo, sin dudas, y su familia fue muy, muy terrible, que incluso 10 años después deviene, o en esta historia al menos devino en otra, ¿no? Un delito que se asemeja, un robo que se asemeja en algún nivel al que sufrió y que terminó con la vida de su bebé. Y pegado a eso tenemos esta historia en la que Carolina Píparo y el marido están involucrados en una persecución, un grupo de jóvenes que andaban en moto en La Plata, que no tenían que ver con el robo, pero con tiempo de diferencia son atropellados.
Yo me quedé pensando, no sé cómo lo ven ustedes, me parece que es una reflexión, un punto de vista, no digo que aplique siempre, en todos los casos, pero cómo nos marcan las tragedias, ¿no? Qué difícil a veces, cuando algo nos cruza, nos marca y nos obnubila, ¿no? Algo nos tapa, nos pasa por arriba y ya luego perdemos dimensión, que pareciera que es un poco lo que ocurrió, ¿no? Pareciera que un hecho devino en otro 1 hora y media o 2 horas después, que implicó algo así como una especie de revancha tardía. Bueno, ahí estará la justicia para averiguar un poco qué es lo que ocurrió con esta persecución del marido de Carolina Píparo y Carolina Píparo sobre un grupo de jóvenes en moto y digamos, chocarlos a propósito y el abandono, toda una serie de un desborde, ¿no? Que bueno, como cierta pérdida de dimensión de realidad, ¿no? Una historia, la que ocurrió realmente en el origen 10 años atrás, terriblemente trágica, y cómo uno queda afectado y pierde esa dimensión. Y bueno, en este caso, bueno, por supuesto estos jóvenes tuvieron suerte, porque por la situación podríamos estar contando una historia todavía mucho más trágica. Pero me parece interesante reflexionar, ¿no? Cómo nos marca la vida, y a veces es difícil también cuando uno quiere, se posiciona en un lugar público, se convierte en un funcionario, pero su sustento a veces es esa tragedia, ¿no? Y correrse desde ese lugar, darle la vuelta a eso, despegarse para poder tomar dimensión, es complejo. Quizás es un poco esta historia, ¿no? Lo estoy pensando, lo estoy compartiendo con ustedes, que me parece una historia paradójica e interesante. Vamos a escuchar un poco de música, luego seguimos hablando un poco del panorama del coronavirus en el mundo. Está Eduardo con la información deportiva y nos queda más adelante, especialmente vamos a hablar de Trump y del autogolpe, y de lo insólito que estamos viviendo, de las redes. Bueno, hay mucho para hablar. Seguimos, no te vayas. Bien, estamos ya en el bloque del medio del programa, el momento para recordarte cómo estamos en contacto. elredondel.wordpress.com, ese es nuestro blog, y ahí toda la info que te voy a dar ahora la encontrás. Por supuesto, nos podés escuchar desde ahí o a través de Spotify. Nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y en el blog tenés directamente el link. En youtube.com/El Redondel también ahí tenés la versión un poco más reducida, ¿no? En el blog está la versión completa de 60 minutos, en Spotify la versión sin temas musicales, en YouTube todavía un poco más pelado el contenido del programa, pero hay alternativas. También podés seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter como @elredondel, y en Facebook somos @elredondelperiodismo, así que es muy fácil encontrarnos. Nos podés escribir correo electrónico a elredondel@gmail.com, y creo que no me queda nada más. Twitter, Instagram, Facebook como las principales redes, el correo electrónico, el blog. También nos encontrás en YouTube, y si pones El Redondel, periodismo sin lados oscuros, aparecemos absolutamente en todas partes. En lo personal, me encontrás en mis redes sociales como Nelevi, N-E-L-E larga y latina. Nicolás Elevi es mi nombre, así que no es difícil, al contrario, para nada difícil encontrarme, tanto en las redes como Nicolás o en los contactos del programa del Redondel. Está todo dicho, todo repasado, y ahora sí vamos a seguir. Nos queda un pedacito de tanda, llega Eduardo con la información deportiva y luego el bloque de actualidad internacional. Hablemos del planeta Tierra, del mundo. Por supuesto, creo que tenemos que hablar de los Estados Unidos, donde hemos visto en estas horas prácticamente todo lo que algunos agoreros habíamos dicho que podíamos llegar a ver hace algunos años, cuando Donald Trump ganó la presidencial y cuando se candidateó. Bueno, a ver, repasemos.
¿Qué es lo que hemos visto en estas últimas horas? Bueno, por primera vez un presidente de Estados Unidos que no acepta dejar el gobierno, la Casa Blanca, aun cuando no hay mucho más que su propio discurso diciendo que le robaron la elección. Él dice que ganó y esto se instala. El Partido Republicano, de alguna manera parte del partido apoya ese discurso y el mismo presidente convoca una especie de autogolpe, de ocupación del Congreso, llama a que la gente se manifieste, entran al Congreso, hay muertos, bueno, algo que por supuesto no tiene mucho que ver con Estados Unidos y otros tantos países, gente disfrazada, los conspiranoicos que creen que Trump viene a liberar al mundo de un grupo de pedófilos, gente disfrazada, personas trepando por las laderas, por los muros de del Capitolio, y mientras esto ocurre, bueno, por supuesto, fuerzas de seguridad que dejan que todo esto en general ocurre mucho en estos días en la prensa de Estados Unidos, mostrando de qué manera se movió la policía y las fuerzas de seguridad con las protestas de mitad de año y cómo de alguna manera hasta casi contenían o permitían entrar o no ponían demasiada resistencia ni detenían a estos blancos supremacistas, que es en general lo que predomina en el sector duro, en el núcleo duro del Partido Republicano y específicamente del trumpismo. Mientras todo esto ocurre, y hay ahora en estas horas, pasemos un poco en limpio, ¿no? Un presidente que invita a entrar insinúa, recomienda, sugiere que la gente reclame dentro del Capitolio, casi como una especie de autogolpe. Mientras eso ocurre, un grupo de legisladores lo apoyan, que luego se arrepienten. 10 funcionarios dejan el gobierno, 10 funcionarios del mismo Trump. Trump usa las redes para seguir instalando esta idea de que, y que por otra parte en otras redes está ocurriendo mucho y circulando mucho, esto de algo así como una especie de revolución, guerra civil, que debería armarse por debajo, ir y tomar organismos públicos. Las redes lo banean, le dan de baja, ¿no? En este vínculo tan obvio que venimos planteando desde el inicio, ¿no? Las redes sociales son súper poderosas, nadie las ha controlado, nadie les ha puesto ningún tipo de límite, un directivo dice quién publica y quién no publica. Le sirvió Trump durante muchísimo tiempo porque Trump no comunicaba nada si no era a través de Twitter, y ahora que el viento cambia, parece que esto también cambia para las grandes corporaciones de redes. Y mientras hay un mar de fondo enorme en los Estados Unidos que implica la posibilidad de que el presidente sea removido por insanía mental, es algo de lo que se ha hablado bastante durante estos años, más la pandemia, más el conflicto interno del Partido Republicano y gente que quiere renunciar, más cuánto podrá Biden gobernar con una situación de extremismo, casi de terrorismo interno, una situación rara para los Estados Unidos, de sectores que siempre existieron en los Estados Unidos, no son novedosos, pero que de alguna manera lo que tenemos que reconocer es que la manera de ver el mundo de Trump favoreció que surgieran, ¿no? Estos sectores siempre existieron, pero en general no eran elogiados. Los sectores ultra conservadores, religiosos, conspiranoicos, desbordados, que quizás fueron responsables del atentado en Oklahoma en los años 90, bueno, siempre fueron mirados con desdén por incluso los presidentes más republicanos, más de derecha de Estados Unidos, como los George Bush está espantado con lo que está ocurriendo ahora en el partido, por dar un ejemplo. Y ahí está Trump, que en este tiempo los ha dejado surgir, ¿no? Los ha favorecido, les ha dado aire, alas, y ahí vemos a la gente entrando y disparando o robando objetos del
Congreso y manifestaciones y marchas y enfrentamientos y disparos, porque lo que ha ocurrido es enorme en estos. Ni que hablar de, bueno, es tanto, nos quedan muy poquitos minutos, pero un par de días antes habíamos tenido los audios de Donald Trump hablando con un funcionario de Georgia porque él quería conseguir unos votos que le faltaban. O sea, la verdad es de un desborde actoral, emocional, político, de una intensidad que los Estados Unidos no están muy acostumbrados, de cierta simpatía con movimientos neofascistas, conspiranoicos con esto de las vacunas, anticientificista, ¿no? En contra, pro pensamiento mágico, que bueno, reiteramos, lo habíamos dicho, pareciera que finalmente la sociedad estadounidense, las grandes corporaciones, los partidos, incluso parte del Partido Republicano que miró para otro lado, las grandes corporaciones de medios, las grandes redes, ven que todo se empieza a poner en riesgo, porque lo que pasó fue muy grave, casi hubo un golpe de Estado, al menos 5 o 6 muertos, enfrentamientos, o sea, es una situación que ya se desmadró, y que puede desmadrarse completamente más y mucha gente más seguir perdiendo. Así que, bueno, lo planteábamos, ¿no? Era el famoso mono con escopeta que ha gobernado de esa manera, y también por eso se va, incluso, si hubiera sido seguramente un poco más inteligente o moderado y más racional, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, que perdió la Cámara de Diputados, la de Senadores, y que obtuvo, si bien tuvo muchos votos Donald Trump, ganó Biden por la mayor diferencia de votos que alguna vez alguien ganó. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, en los próximos meses. Hay tanto escrito, incluso ahora en estos días se está hablando directamente hay gente que pide que se enjuicie a senadores, porque hay senadores que de alguna manera también jugaron con Trump, entonces dicen hay que removerlo el presidente por insanía antes de que termine el gobierno. Es una crisis increíble, hay que remover senadores, hay que ir con lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, porque, y es una buena pregunta, si no hacemos nada, como en otros tantos casos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre si lo convalidamos? Si para apaciguar no se toman decisiones del tipo judiciales, legales, pensando en que es una sociedad dividida. Pero bueno, es uno de los riesgos también interesantes para pensar de llevar a las sociedades a estos niveles de división. Que acá en la Argentina también lo hemos hablado, ¿no? Esto de, bueno, es esto o aquello, y los buenos o los malos, estos extremos en los que se plantean las realidades, muchas veces lo que genera es esto, ¿no? De odios de un lado y del otro, y por eso acá en el Redondel venimos diciendo hace rato que es muy 1930, ¿no? Esto es un mundo muy parecido al del surgimiento de los fascismos o de los nazismos, en estos tiempos en los que era una cosa o la otra y lo otro era irrecuperable, todo lo que se dejó cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, y entonces Europa o los Estados Unidos en general pudieron ir desarmando esas situaciones de odio en los años 60, 70, con una idea de integración social, que en el último tiempo, sin dudas, se ha perdido y se ha vuelto a estas épocas de los años 20, 30, ¿no? Los buenos y los malos muy, muy enfrentados y no hay nada del otro lado recuperable. Era un riesgo. Nosotros acá, nosotros, y no porque seamos muy geniales, pero muchos periodistas, políticos, especialistas, decíamos era un riesgo porque era una persona que iba a llevar todo a una situación de extremo, y desde el extremo luego es muy difícil desarmar, ¿no? Es muy difícil apaciguar. Y finalmente, bueno, lo del Capitolio es un ejemplo. No sé si Trump quería que ocurriera lo que ocurrió, pero llega un momento que tampoco es muy importante, era incontrolable, ya lo dicho estaba dicho, los mensajes habían circulado.
ni que hablar de las redes, de todo esto que venimos hablando también mucho acá en el programa, que es que en definitiva muy pocas corporaciones grandes controlan buena parte de los contenidos que vemos, escuchamos, accedemos, editorializan, censuran, eligen qué difundir y qué no. Y este es un tema que también tiene 10, 15, 20 años y va un poco a la par. Y se nutre buena parte de todo esto de discursos de odio, fake news, información falsa, no chequeada, datos no verificados como el tema vacunas, terraplanismo, teorías conspiranoicas, pensamiento mágico muy 1430, en el que nada tiene mucho sostén, pero se repite y se dice. Bueno, es una época muy, muy compleja y el mundo ha cambiado mucho en muy pocos años. Yo que tengo 46, 20 años atrás, esto era impensado. ¿Qué pasará en los próximos? Bueno, se acabó el programa de esta semana. Tenía muchísimas otras noticias y muchos otros temas, pero el tiempo es tirano en radio o en televisión, en general en la vida. Tengan una buena semana. Mi nombre es Nicolás Elevi. Los estoy viendo, escuchando, nos estamos cruzando en 7 días en un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Besis, cuídense. Chau, chau.